¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Si Dios te da la visión, te da la provisión. Hoy vamos a terminar el capítulo anterior que está hablando acerca de cómo se enfrenta un líder a los que se le oponen. ¿Sí? Si no escuchaste la primera parte, por favor, ve a nuestro canal para que puedas escucharlo desde un principio. Y lo que es bien importante cuando un líder se enfrenta a sus oponentes es la perseverancia. Nos dice aquí el libro que la perseverancia es la prueba máxima de liderazgo y es la prueba del ácido. Así que necesitamos como líderes mantenernos firmes en nuestro propósito. No importa quién sea tu oponente, por más grande o pequeño que sea, mientras tú tengas tu mirada fija en la meta que quieres llegar, en lo que tú quieres lograr, en la visión que Dios te ha dado, créeme que lo vas a lograr. Y sobre todo porque estás poniendo a Dios en primer lugar. Lo que aquí nos dice el libro de nuestro escritor Rick Warren, nos dice que el líder se niega a rendirse. Muy, muy importante. Dice que se trata del esfuerzo de leer cualquier tipo de meta que te hayas puesto. Aquí nos dice que si te pusiste, por ejemplo, el esfuerzo de querer leer la Biblia en un año o de pasar a una supervisión dentro de tu trabajo o querer un aumento en donde tú estás, esa meta que tú te hayas puesto o el abrir un negocio, no la quites la mirada de ahí. Tienes que seguir siendo perseverante. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente capítulo, que es el número 7. ¿Cómo resuelve un líder los conflictos? ¿Sí? Dice aquí que cuando el enemigo ataca tu liderazgo, usa la burla, el desaliento y los peligros. Pero eso no es todo. Si sigues la línea de ataque, también incluye los conflictos internos. La división, la discordia son las armas que el enemigo más utiliza para poder crear conflictos. Y como dice aquí el libro también, cuando hay dos personas, ahí está la posibilidad de una división si no encontramos una solución antes de que el problema siga creciendo. Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice aquí, dice que la división y la discordia son las armas que usan las personas para luchar entre sí y son las que se vuelven más ineficaces. El sabotaje interno es uno de los peores problemas a los que se puede enfrentar un líder. Es como una traición y a Satanás le encanta. A él le encanta dividir y le encanta vencer. Y una de las armas que más utiliza para que haya esa discordia es cuando se trata de dinero. ¿Cuántos matrimonios han tenido tantos problemas o divorcios por la cuestión del dinero? Y eso es algo que el enemigo usa constantemente. Son los conflictos más causados, las finanzas. Fíjate nomás, no te vas a imaginar eso, ¿no? Puedes creer que va a ser algún tipo no sé, cualquier otro problema, pero no el dinero. Pero desafortunadamente así es. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Aquí el libro nos va a dar muy buenos tips para que podamos evitar esas situaciones, el que lleguemos al punto de una división. Muy bien, dice así, las estadísticas muestran que la mayoría de los divorcios tienen que ver con problemas económicos y al enemigo le encanta destruir matrimonios. Es la institución la cual Dios creó, es una relación que también le encanta al enemigo, es dividir la iglesia. Sí, esta institución, lo que es el matrimonio y la iglesia, el enemigo siempre está ahí, queriendo poner situaciones para que exista esa división. Y dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Te invito a que reflexionemos en esto. Si estás atravesando por una circunstancia donde tienes diferencias con tu esposo, con tu pareja o en tu trabajo con alguien, pon mucha atención porque no es la persona con la que no estás de acuerdo, sino el enemigo a través de esa persona que quiere que tú empieces a tener esa división. Sí, y esto nos afecta en todas partes. Recuerda que este libro está tratando sobre nuestro liderazgo en nuestra familia primeramente, en nuestra iglesia y en nuestras áreas de trabajo. Recuerda que este libro trata sobre Nehemías y la reconstrucción de los muros.
¿sí? Entonces, él nos pone aquí en el libro cuáles conflictos eran los que él estaba atravesando. Dice que en aquellos momentos el pueblo llevaba semanas trabajando en las murallas. Como ahí tenían enfocadas principalmente sus energías, no habían estado cultivando sus huertas. Entonces la consecuencia fue que la comida empezó a escasear. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Y pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. ¿Sí? Dice así también que había demasiadas bocas que alimentar y no había comida suficiente para todos. Toda la inflación, precios elevados y escasez de alimentos. Tal vez nos preguntemos si ellos estaban haciendo, dice el libro, tal vez nos preguntemos si ellos estaban haciendo la obra del Señor, ¿cómo es que Dios permitió que hubiera una hambruna? ¿Sí? Dice, yo creo que el hecho de cumplir con la voluntad de Dios no nos exonera de los problemas comunes en la vida. Y es lo que estamos atravesando actualmente. Hay personas que son cristianas y tienen o tenemos, ¿no?, ciertas circunstancias en nuestra vida que tú puedes decir, bueno, pues si yo sirvo al Señor, yo estoy haciendo la obra que Él me mandó a hacer, pero aún así estoy atravesando esta situación. Tenemos que seguir enfocados en la meta, enfocados en la misión que nuestro Señor nos dio. No importa lo que estemos atravesando. El hecho de que tú estás haciendo la obra del Señor no te exime de poder pasar por este tipo de situaciones como en su momento lo estaba pasando el pueblo con su líder que es Nehemías, ¿sí? Dice que el hecho de estar dedicados al ministerio no va a evitar las enfermedades graves u otros problemas. Y tal vez nunca vayamos a saber exactamente la razón, pero lo que a nosotros nos corresponde es ser obedientes a nuestro Señor. Si Él te ha puesto o Él te ha dado la visión de un puesto de liderazgo, tú solamente tienes que seguir en la meta para cumplir ese llamado. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice, sus casas estaban hipotecadas y para no morirse de hambre hemos hipotecado nuestros campos, los viñedos y todo lo que ellos tenían. Estaba el pueblo pasando por una situación que decía, bueno, tenemos que levantar esta muralla, pero ya no tenemos comida, y había una situación aquí donde las personas ricas de este pueblo les estaban prestando dinero para que siguieran viviendo, pero llegó un momento en que cobraban tantos intereses que ya no podían pagarlos. Llegaron al punto de tener que dar a sus hijos y a sus hijas como esclavos para poder seguir viviendo. Entonces, esto llegó pues a oídos de Nehemías y él se molestó bastante con esta situación, porque cómo era que los propios hermanos ricos estaban cobrando intereses a los hermanos pobres. Y aquí es donde viene toda esta historia, ¿sí? Dice así, todos estaban metidos en deudas, que en realidad habían tenido que recurrir a la venta de sus miembros de familia, dice, solo para sobrevivir y para pagar algunas de sus deudas. Se veían obligados a entregar a sus hijos para que trabajaran como esclavos y los impuestos eran totalmente elevados. Dice que ellos estaban trabajando forzosamente durante excesivas horas, dice, tal pareciera que fuera la sección de negocios. Tiene aquí un comentario, dice, todo parece que es la sección de un periódico de la actualidad, ¿no? Pero en este tiempo no hay esclavos, sino que las personas, a lo que pasa ahora es de que empiezan a adquirir muchas deudas, a vivir de una manera que su ingreso no les permite y solo se empiezan a ponerse en ese tipo de deudas. Ahorita no estamos que puedas dar a un hijo como pago, como esclavo, no, pero todo eso ataca para que haya división, para que haya estrés en las personas y empieza a ver las dificultades. ¿Y qué es lo que quiere llegar el enemigo? A la división. Y eso es lo que queremos evitar. En este libro, en este programa específicamente, queremos evitar las divisiones en tu familia, en tu empresa, en tu iglesia. ¿Sí? Hay que poner mucha atención, por favor, vivir
poco a poquito lo que el Señor te va dando, vas a ir viendo y que te dé sabiduría, pedir sabiduría para saber cómo manejar tus finanzas, para que no llegues al punto, pues no como dice aquí en esta historia, ¿verdad? De poner a nuestra familia como esclavos o pagar con eso, sino realmente saber qué es lo que estamos o cómo estamos viviendo, ¿sí? Hay que planear. Y sobre eso vamos a tener un tema también más adelante sobre planeación financiera. Si estás atravesando por una situación así, envíanos un mensaje y uno de nuestros hermanos que tienen mucha experiencia en finanzas puede comunicarse contigo y totalmente gratis. Él te va a guiar a cómo salir de ese hoyo de las deudas y poder seguir adelante con el plan que Dios tiene para ti. Seguimos leyendo, dice. Las personas ricas podían contratar a una persona pobre a fin de que trabajaran para ella, pero la esclavitud entre ellos estaba prohibida. Aquellos judíos ricos estaban violando clara y abiertamente la voluntad de Dios, adquiriendo ganancias, explotando y enriqueciéndose con el hambre ajena. En medio mismo del programa de construcción se había presentado un conflicto entre los que tenían y los que no tenían. La raíz de los conflictos internos y las discordias siempre está en el egoísmo. Dice que de donde surgen las guerras y los conflictos no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes, es la raíz del conflicto es el egoísmo. Los conflictos siempre tienen que ver, vuelvo a repetir, con el egoísmo. Cuando hay un conflicto entre los que yo quiero y lo que tú quieres, tenemos, dice aquí, un problema. Y ese problema, si no se resuelve, termina en conflictos y divisiones. Trabajar con gente es la mayor satisfacción para un líder y también su mayor frustración. La gente tiende a ser egoísta y eso nos incluye tanto a ti como a mí y queremos las cosas a nuestra manera. No sé si te identificas con esto, pero yo sí me identifico muy bien porque muchas veces pues yo lo quiero a mi manera, pero no quiere decir que esa es la mejor manera. Entonces, por eso es muy importante que le digamos a las personas con las que nosotros trabajamos que yo me puedo equivocar, sí, hazme saber cuando yo estoy haciendo algo que no está correcto para ti o no tiene lógica para ti, déjame saber, porque así ya puedo escucharte y decirte, bueno, sí está bien, o yo lo veo de esta manera, tú lo ves de esta manera, porque yo sé que siempre va a haber la manera de contribuir para todos, porque estamos viendo el bien, ¿no? De esta situación. Por ejemplo, en tu trabajo, si ves que tu supervisor no está haciendo una cosa correcta para ti, entonces tú de buena manera le puedes exponer, mira, yo lo veo de esta manera, así ya está. Y esta persona, yo estoy segura de que va a verlo así y va a decirte, bueno, tienes razón, podemos ampliar la mente, ¿no? Porque donde yo siempre les digo así, que 4 ojos ven más que 2 y 6 y así sucesivamente, ¿no? Y sobre todo más a cabezas que estemos juntos para poder llegar a una solución o a algún tipo más que todo evitar algún tipo de conflicto o que afecte a la empresa. Entonces, mi sugerencia es de que si tú ves que tu supervisor no está, o tú tienes alguna comentario, sugerencia para mejorar esa idea que él te ha propuesto, entonces, pues, por favor, sácala a la luz y díselo tranquilamente. Y si te dice que no, bueno, pero por lo menos tú ya diste tu opinión. Y para uno que a veces tiene que tomar decisiones muy serias e importantes, tú no puedes ver todo. Entonces, por eso es bien, bien importante que siempre estés atento a lo que tu líder está haciendo. Y sobre todo, si tú eres líder, está atento a los que tus compañeros de trabajo, a las personas que están a tu cargo, te están sugiriendo. Porque sí, a veces se cometen muchos errores y podemos ahorrar mucho tiempo y mucho dinero si escuchamos a las otras personas. Te lo digo por experiencia. Bueno, voy a continuar leyendo. Dice así: Nehemías sabía que tenía un serio problema en sus manos. Todo su proyecto podía quedar destruido y los muros no se reconstruirían nunca. Los judíos se estaban explotando unos a otros, se estaban peleando unos contra otros, las familias contra las familias. Todo eso era lo peor que estaba sucediendo. Dice que las familias se veían como sus propios enemigos. ¿Te suena esto familiar?
Ahorita en la actualidad pasa eso. Hay muchas familias que están en desacuerdos y dejan de hablarse, dejan de comunicarse porque no son las cosas como yo quiero o como la otra persona quiere. Entonces, este libro, créeme que me está hablando a mí primeramente, pero también te está hablando a ti en este momento. ¿Tienes alguna diferencia con alguno de tus familiares? ¿Con alguien de tu trabajo que dejaste de hablarte? O a veces hasta con tu propio esposo o esposa. ¿Sí? Hay que analizar cada una de estas cosas. Dice que el hecho de que exista un enemigo común, muchas veces se reúnen los soldados y crea una unidad. Pero cuando estamos peleando entre nosotros, nuestro equipo se destruye. Vamos a ver otro paso aquí que nos enseña el libro, que es enójate. Bueno, creo que eso se me va a facilitar mucho a mí, pero fíjate que enójate bien. Aquí nos dice el libro: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, dijo Nehemías. Cuando él escuchó que estos ricos estaban contra los pobres, que los estaban matando de hambre, que estaban adquiriendo a los esclavos, él se enojó mucho. Pero, ¿qué fue la diferencia de que yo me enojo ahorita y empiezo a hablar y a decir todo lo que estoy pensando? Fíjate cómo manejó esta situación Nehemías. Dice que como líder, si tú ves que la armonía de tu grupo es amenazada de alguna forma, tú debes enojarte. Tu papel como líder es el de proteger la armonía. Nehemías no pasó por alto el problema que estaba dividiendo a su equipo. Se lo tomó en serio. Algunas veces es adecuado enojarse, y hay ocasiones en que lo correcto es eso. Nehemías no estaba solamente enojado, sino que este versículo dice que se enojó muchísimo. Dice que Dios nos autoriza que nos enojemos. Él se enoja, Jesús se enojó. Tú te puedes enojar, pero sin pecar. Cuando veas la falta de armonía por causa del egoísmo, cuando tú eres un líder, lo mejor que puedes hacer es enojarte, pero enójate como se enojó Nehemías, tomándolo en serio y con una clase de ira correcta. Ser líder consiste en conocer la diferencia entre una manera de enojarte y la incorrecta, la otra. Nehemías no estaba enojado por algún daño o injusticia a su persona. No estaba devolviendo el golpe porque le habían herido su ego. Él no estaba motivado por una revancha. Esa ira que él sentía si él hubiera sentido esa ira, era la incorrecta, pero la ira que él sentía era por la injusticia que se estaba cometiendo. Y eso yo te invito a que tú lo vivas. ¿Sí? Nosotros aquí en Life, recuerda, somos manos que ayudan para vivir en un mundo mejor. ¿Qué es lo que nos enoja? Que haya tanta pobreza, que haya tanta falta de información, que la ignorancia siga allá afuera. ¿Qué hacemos nosotros? Apoyar en lo más que podemos. La ignorancia, tómalo por bien, es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, puedes sufrir muchas injusticias, puedes sufrir muchas penalidades que no necesitas. Es por eso que nosotros nos armamos de valor y ese coraje sí, pero el correcto, que queremos seguir adelante sirviendo a nuestro Señor para hacer un cambio en nuestra área de influencia. Eso es lo que hacemos y ese es nuestro propósito en Vida y Fortalece. Manos que ayudan para vivir en un mundo mejor, así como lo hizo Nehemías. ¿Tú crees que Nehemías, en el lugar donde él estaba, él era el copero, él vivía en un castillo, él vivía de lo mejor? Pero Dios puso esa carga, esa visión en él, ese liderazgo para que él fuera. Fíjate cómo tuvo la gracia del rey, tuvo todo eso, todo lo que pasó para llegar a donde estaba, el motivar a toda la gente, el echarse pues tantos enemigos encima, pero aún así él seguía con su mirada siempre en la meta. Y así es lo que yo te invito a que hagas. No importa la circunstancia donde estés, muchas veces puedes estar muy cómodo en tu casa, en tu trabajo, pero siempre, si tú estás escuchando este programa, es porque tú eres un líder, porque Dios te ha llamado a ser a ti para un líder y hacer un cambio en el lugar en donde tú te encuentras, un cambio positivo. En tu iglesia, en tu familia, como hombre de familia, ¿no? Padre, como miembro en una iglesia, en el trabajo. Tú tienes un llamado, escúchalo bien, ahí donde tú estás.
que te caiga el 20, como decimos aquí en México. Tú tienes un liderazgo que salir, un liderazgo que tienes que explotar. Y gracias por estar escuchando esto, porque este libro nos da la guía cómo llegar a la meta que Dios te ha dado. Te invito a que te unas a nosotros, a este grupo de hombres y mujeres que nuestro único propósito es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en esta vida. Si quieres más informes, por favor, comunícate con nosotros y con todo gusto te damos la dirección, donde nos congregamos, los programas que tenemos, cómo puedes participar con nosotros para que seas manos que ayudan para vivir en un mundo mejor. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, y no quiero desaprovechar esta oportunidad para decirte que hoy, 30 de septiembre del 2022, es el último día para que te puedas inscribir a nuestro Manasés de mujeres. Es un retiro espiritual donde yo te invito a que, si quieres realmente tener un encuentro con nuestro Señor, ve a este Manasés. Te vas a transformar de una manera preciosa y sobrenatural. La presencia de nuestro Señor está en ese lugar porque va a estar contigo, ¿sí? Necesitas experimentarlo. No tengo las palabras para expresarte lo hermoso que es un Manasés. Entonces, si tienes alguna duda por ahí de cómo puedes encontrarte con nuestro Señor, ahí la vas a encontrar. Llámanos y te pasamos todos los informes. Octubre 7, 8 y 9 de este año. Así que ya es la próxima semana. Que te vaya muy bien y que la benéfica mano de Jehová esté siempre sobre ti y sobre tu familia. Gracias.